Ya. Buenos días. Hoy día vamos a ver, como decía la profesora, las dos primeras clases del curso. La primera de ellas es de difusión y osmosis. Vamos a empezar sin más para no atrasarnos tanto. En esta clase lo que vamos a tratar de comprender es de qué manera pasan los solutos, todos los solutos que tienen que pasar a través de la membrana, ya sea saliendo de la membrana o entrando a la membrana. Y esos solutos son de variada intensidad. Podría ocupar el ¿No me escucha lo suficiente? un poquito de... ¿Ahí sí? Sí, ahí. Es que yo no veo la diferencia. Lo hacemos así. Entonces, hay una cantidad de solutos que tienen que pasar a través de la membrana. Y lo que nos vamos a cuestionar hoy es cómo lo hacen, porque son de naturaleza química diferente, de tamaños diferentes, entonces lo más probable es que no pasen todos de la misma manera. Recordar simplemente que la membrana plasmática es una capa lipídica, por lo tanto el interior es hidrofóbico y el exterior son fluidos acuosos, por lo tanto son anhidrofílicos, afines al agua. Entonces, para resumir, lo que vamos a tratar de hablar en esta clase es el concepto de flujo, la teoría de cinética molecular que nos va a permitir explicar los fenómenos a través del flujo, el concepto de osmosis, de potencial químico, la ley de Fick, que es la ley que regula la difusión, no solo a través de cosas vivas, sino que de manera muy general en todos los procesos físico-químicos, y finalmente la difusión propiamente a través de la membrana plasmática. El objetivo de esta clase entonces es comprender que el movimiento de las moléculas que no están cargadas ni del agua a través de membranas es un proceso que es espontáneo y que va a estar movilizado por una gradiente de energía. ¿Ya? Para que este paso sea espontáneo se necesita que haya una gradiente de energía entre el compartimiento desde el que se mueven las moléculas hacia el cual va. Ya ahí vamos a entender cómo funciona. Entonces, de manera muy caricaturesca, podemos ver una primera aproximación a lo que es la difusión con este dibujo que está aquí. Entonces acá tengo un rebaño de ovejas, ¿cierto? Y si en algún momento el pastor decide abrir una compuerta, lo que va a pasar con estas ovejas que se están moviendo un poco por todos lados, pastando, alguna de ellas va a escoger el camino de la compuerta, ¿sí? Y por lo menos entonces un cierto número de ovejas va a pasar hacia el otro lado. Y lo que nosotros vamos a observar es que lo más probable es que veamos que pasen ovejas desde donde hay más hacia el sector donde hay menos, ¿ya? Lo que equivaldría a que si son moléculas estas pasen de zonas de mayor concentración a zonas de menor. Y esto, lo que vamos a tratar de ver es que es un movimiento que se produce por el movimiento al azar de estas ovejas o de las moléculas, ¿ya? No es que las ovejas vean para la compuerta y decidan ir por ahí, ¿no? Esto es producto del azar y vamos a ver inmediatamente cómo se obtiene eso. Los procesos de difusión están presentes en el día a día, aunque nosotros no nos demos cuenta, si nos fijamos, vamos a ver procesos de difusión a cada momento. Cada vez que uno se hace un té, pone una bolsita en el agua, echa, y uno ve que al principio está todo clarito, hasta que, sin mover nada, si uno lo mueve más rápido, se tiñe toda el agua que tenía de un color de su preferencia. Cada vez que, por ejemplo, yo ingreso a un vaso con un líquido cualquiera, un soluto que se puede disolver, lo que yo voy a ver es que en un principio va a permanecer muy aglomerado, no se va a desarmar ni va a difundir al resto, pero
rápidamente yo voy a tener que este solución difunde en este líquido para tener finalmente una solución homogénea. Hay cosas que son como intuitivas, ¿cierto? Mientras más concentrado esté este terrón, más rápido es la difusión. Mientras más esté concentrado con respecto a la solución en la que está. Pero ya desde aquí, por ejemplo, donde está menos concentrado hacia el agua que lo rodea, yo veo que eso ocurre un poco más lento. Entonces, al inicio, cuando tengo mi bolsita de té concentrada y la meto, claro, yo veo que rápidamente alrededor cambia de color. Pero para que llegue al tope de la taza, eso demora un poco más. Entonces, también nos damos cuenta en el día a día que ese proceso depende de la concentración o de la diferencia de concentración que yo tenga en las vecindajes donde se está moviendo mi soluto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que podemos definir una velocidad de difusión, ¿ya? Decir, cuánto se demora las moléculas en moverse de un lugar a otro, y eso lo vamos a definir como el número de moles que se están moviendo por una determinada fracción de tiempo, ¿sí? Una velocidad como la hemos conocido siempre, x dividido por t, sin embargo ahora nos estamos fijando en los solutos, por lo tanto son moles por segundo. Y esa es una definición de velocidad de difusión. Sin embargo, operacionalmente, como nosotros queremos ver difusión a través de membranas, ¿ya? La velocidad no nos da demasiada información, ¿ya? A qué velocidad lineal se mueven las moléculas no es algo que nos interese tanto. ¿Qué creen ustedes que nos puede interesar más que esa velocidad lineal? El número de partículas. ¿Perdón? El número de partículas. Sí, el número de partículas, vamos a ver después como número de partículas, pero por mientras asumamos que un mol, que estamos hablando de una partícula que es monotópica. Pero yo les pregunto más que nada en términos de la velocidad, ¿ya? Que la velocidad lineal, moles por segundo, me da mucha información a mí sobre el proceso de difusión a través de una membrana, por ejemplo. ¿Qué les faltaría como para que me diera un poco más de información? ¿El flujo? El flujo, exactamente. Y el flujo, entonces, lo vamos a definir ¿por qué? Como mejor que la velocidad. Porque el flujo se define como la velocidad por unidad de área. Entonces, yo tengo una cierta cantidad de membrana, o una cierta área de membrana, y veo cuántos moles atraviesan esa membrana por unidad de tiempo y por unidad de área. Por lo tanto, definimos de esta manera el flujo como J y va a ser simplemente la velocidad dividido por el área. Y esos son moles dividido por segundo metros cuadrados. ¿Ya? Este flujo, si ustedes recuerdan un poco sus clases de física, es el mismo flujo o caudal o flujo de agua que se veía cuando uno estaba en una tubería cualquiera y veía pasar el agua, pero en una sección transversal. Es el mismo concepto de flujo, solo que en este caso nos estamos fijando en partículas que se mueven a través de una membrana. Ahora bien, nos tenemos que hacer la pregunta, ahora ya definiendo el término, ¿cómo ocurre esto? ¿Qué es lo que mueve las partículas para ir de un lugar para otro y cómo ocurre? Entonces, hace mucho tiempo ya, por los inicios del 1800, se describió una propuesta para el movimiento de las partículas en una solución como un movimiento azaroso en el cual yo puedo estar ahí y me puedo dar un paso, ¿cierto? Un movimiento en una línea recta, pero el paso siguiente ocurre de manera azarosa. ¿Ya? Esto es lo que significa el movimiento browniano. De la misma manera, cuando estoy en el tercer punto, hacia dónde va a estar el cuarto es simplemente producto del azar. Yo no puedo predecir hacia dónde va a ir el quinto punto. Voy a encontrar el quinto punto. Y de esa manera, si yo describo, por ejemplo, aquí está el movimiento de 3 partículas solamente en el tiempo, puedo ver que las trayectorias son bastante enredadas, vamos a decir, y son poco eficientes también. O sea, si yo quisiera ir de este punto a este otro, bueno, podría ir directo. Sin embargo, no es eso lo que hacen las moléculas. Las moléculas siguen estos movimientos azarosos y que son muy impredecibles
y terminan llegando al mismo lugar. Este tipo de movimiento es muy relevante de tener en mente para comprender el fenómeno de la difusión. Y la descripción de que esta es la forma en que las moléculas se mueven dentro de otra solución que puede ser acuosa, pero dentro de otro sólido incluso en el cual también se pueden mover, fue producto del trabajo de muchos científicos, algunos de los cuales están en esta diapositiva. Partimos con Daniel Bernoulli el mismo de la ecuación de Bernoulli, una persona que empezó a describir el movimiento de las partículas, ideando lo que es los primeros conceptos de la teoría cinético-molecular. Él empezó a definir la teoría cinético-molecular. Joule vino después y trató de cuantificar, y fue uno de los primeros que definió como las velocidades medias de las partículas. ¿Ya? Recuerden que Joule también hizo todos los experimentos que relacionaban calor con energía, dando los inicios de la termodinámica. Entonces, también él fue haciendo un avance con respecto a esta descripción cinético-molecular. Clausius le puso parte de la matemática y le dio un formalismo mayor. Y Maxwell y Boltzmann hicieron uno de los aportes quizás más relevantes, en el sentido de que, no más relevante que las observaciones de las descripciones primarias, pero relevante en el sentido de que lo formalizaron e incluyeron en la física algo que antes nunca se había visto. Incluyeron el concepto de estadística y de probabilidad en las leyes físicas. ¿Ya? Antiguamente era más descriptivo, se formalizaba con un poco de matemática, incluso de la época de Newton, pero Maxwell y Boltzmann lo que hicieron fue introducir la noción de probabilidad y de azar en los procesos o los fenómenos físicos. Y eso generó un cambio muy grande en la percepción de los procesos que estábamos describiendo. Finalmente, Albert Einstein hizo algo genial y que fue formalizar teóricamente por qué estaban ocurriendo estas cosas. Entonces, él formuló una serie de ecuaciones teóricas para decir la difusión ocurre por estos fenómenos. Y Jean Perrin, que ganó el premio Nobel en 1926, fue la persona que fue capaz de producir experimentos que demostraron las teorías de Einstein. Y eso fue muy, muy relevante, porque con los experimentos en mano, la idea de que realmente estas moléculas se mueven al azar y que este azar es producto, entre otras cosas, de que chocan unas moléculas con otras o que chocan moléculas de soluto con moléculas de gas o de líquido o lo que sea, fue demostrado por ese caballero. Y entonces le dio como el sello final a algo que era teórico, con datos experimentales, y puso fin a todos aquellos que todavía dudaban de la naturaleza particulada de la materia. ¿Ya? Todas estas personas contribuyeron a que nosotros hoy día sepamos perfectamente que este proceso de difusión ocurre porque estas moléculas se mueven al azar y van chocando unas con otras y eso decide más o menos para dónde van. ¿Ya? Entonces, después de todo eso, podemos nosotros enmarcarnos un poco más en la difusión y en lo que conocemos como la ley de Fick. La ley de Fick es la ley que define cómo fluyen los solutos a través de una membrana dada. Esta es una membrana que puede ser una pared, un pedazo de membrana o un pedazo de plástico con una cierta porosidad, ¿ya? Y que tiene un ancho de delta X. Entonces, a este lado tenemos una concentración C1 que es mayor a la del otro lado que tiene una concentración C2. Y lo que nosotros vemos es que, según lo que acabamos de hablar, el movimiento de todas estas moléculas doradas es un movimiento al azar. Entonces, algunas se van a mover hacia acá, otras de vuelta. Si solo consideramos un eje, porque esto es tridimensional, pero si solo consideramos este eje, algunas van a ir para allá y otras van a ir para acá. Lo mismo está que están aquí. Pueden moverse hacia allá o pueden moverse hacia acá. Sin embargo, probabilísticamente, como a este lado hay más, ¿sí? Es más probable que más moléculas de este lado pasen al lado de acá. Simplemente porque aquí hay más. ¿Sí? Y por lo tanto, nosotros podemos darnos cuenta que el flujo de 1 a 2 va a ser proporcional a la concentración en el lado de origen dividido por L, que vendría a ser el delta X, ¿cierto? El ancho de la membrana,
y que el paso de 2 a 1 es proporcional, bueno, a la concentración que tengo acá por el camino que tienen que recorrer o atravesar. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo definir un flujo neto restando ambos, ¿ya? Si yo tengo un flujo que viene para acá y otro que viene para acá, y los restos puedo tener el flujo neto, que es el movimiento neto que yo voy a observar para esas partículas. Y en este caso, el flujo neto va a estar desde 1 hacia 2. Como les decía, por el simple hecho de que es más probable que más moléculas pasen de acá para allá, porque hay más. Y entonces el flujo neto lo vamos a definir finalmente como el flujo de un lado hacia el otro menos el flujo del lado 2 hacia el 1. Y entonces va a ser proporcional a un delta de concentración partido por el largo de la membrana que tienen que atravesar. Entonces tenemos que el flujo neto va a ser proporcional al delta C partido por E. ¿Eso está claro? Y entonces desde esta observación, nosotros no, Fick planteó una ley que define entonces el flujo en función de estas variables que son observables, ¿cierto? Un delta de concentración por un espesor de membrana multiplicado por un factor o un coeficiente D, que es el coeficiente de difusión, ¿ya? Y el flujo entonces tiene sus unidades que habíamos visto ya de mol dividido por segundos, pero por centímetro cuadrado. Y ojo con eso que ahí hay una mezcla de unidades, no son metros cuadrados, pero tiene que ver con el espacio en el que esto tiene sentido, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y esto es lo que conocemos como ley de Fick, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, aparece un signo menos aquí también, ¿ya? Y uno se preguntará, bueno, pero ¿de dónde salió ese menos? Y el menos se pone simplemente para que cuando el flujo va desde acá hasta acá, dé positivo, ¿ya? Porque si solo nos fijamos en los delta de concentración, está acá, si tenemos un delta de concentración de esta manera, donde la condición final es menor a la inicial, ¿sí? Nos va a dar un delta C negativo, pero nosotros queremos que ese flujo definirlo como positivo, cuando va de mayor concentración a menor. Entonces, simplemente para que nos dé positivo, se pone un signo menos, nada más. Ya no tiene ninguna significancia física aparte de arreglar el delta C. Cualquier duda que vayan teniendo me interrumpen, ¿ya? No, sin problema. Entonces tenemos nuestra ley de Fick. Ahora bien, yo les había dicho que aquí, para dejar de tener un proporcional y tener un igual, ¿cierto? Aparece este coeficiente D. Y ese coeficiente D lo llamamos coeficiente de difusión. Y aquí hay algunos valores para moléculas que son de distinto tipo, ya algunas cargadas, otras no, y de distinto tamaño también. Entonces, acá a la izquierda ustedes tienen estos distintos tipos de moléculas y vean, por ejemplo, la diferencia en los tamaños. La glucosa es una molécula muy pequeña comparada con la amilasa o comparada con anticuerpos. Y eso se ve reflejado en su coeficiente de difusión. Entonces, un potasio, un ion potasio en una solución acuosa tiene un coeficiente de 20. Sin embargo, un anticuerpo tiene un coeficiente de 0,4, ¿ya? Y ahí yo lo puedo ver por el tamaño fundamentalmente. ¿Sí? Ahora bien, ¿de qué depende el coeficiente de difusión? Y esto es más o menos intuitivo también, entonces como que uno lo puede deducir si se lo imagina. Si el tamaño y la forma del soluto aumentan, ¿sí? O son más complejas, yo voy a esperar que la difusión de estos solutos sea más difícil, ¿cierto? Hace sentido. Si tengo una forma más intrincada o un tamaño más grande, va a costar más que difunda. Si el solvente tiene una mayor viscosidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? La viscosidad era lo que nosotros podíamos interpretar como el roce del fluido con respecto a sus capas, pero también va a ser el roce que va a interponer a cualquier cosa que quiera atravesar por él. Entonces, es cosa de imaginarse que ustedes depositen un soluto como un granito de arena en un vaso de agua o en un vaso de aceite y van a ver inmediatamente que no cae a la misma velocidad, ¿ya? Y eso es porque tienen viscosidades diferentes. Por lo tanto, mientras mayor sea la viscosidad del solvente, más se dificulta la difusión.
Y finalmente la temperatura, ¿ya? Y eso lo hemos visto todos los días en nuestras casas. Si yo trato de disolver algo y el agua está caliente, se va a disolver más rápidamente que si está fría, ¿ya? Eso es un clásico. Entonces, de todas estas cosas da cuenta el coeficiente de difusión. Y tenemos entonces la definición de la difusión, según Einstein-Stokes, que es KT, ¿ya? Y aquí se ve la dependencia de la temperatura. Mientras mayor la temperatura, mayor será el T, dividido por 6pi R. R vendría a ser como el radio de la molécula, ¿ya? Que no son todas redondas, pero si yo las pudiera modelar como un esquema, ¿ya? Y ese va a tener un R correspondiente. Y finalmente la viscosidad, que tiene que ver con el solvente. Entonces, como ambos están abajo, significa que mientras más grandes sean, más pequeño va a ser el coeficiente de difusión, ¿ya? ¿Y qué es lo que observamos cuando vemos eso? ¿Sí? Diga. Una consulta. El pi en este curso, ¿cómo lo tomamos? ¿Con el esquema 14 o no sé, que de repente la calculadora nos pone el signo nomás? O sea, cuando usted está haciendo un cálculo, puede poner el pi en su calculadora y le da el pi con muchos decimales. Pero si usted lo quiere simplificar, 3,14 es una buena aproximación. No hay problema con eso. 3 no, pero 3,14 sí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra definición de difusión. ¿Qué cosa? K es una constante de los... la constante de Wolfram. ¿Ya? Entonces, teníamos nuestro movimiento browniano. Brown lo describió por el 1820, ya hace mucho tiempo, y como les dije, muchos físicos después terminaron saltando la base experimental y matemática para describir. Entonces, de esa manera, nosotros sabemos que la distancia que recorre un soluto en un tiempo dado va a ser R igual a la raíz de 2 por el coeficiente de difusión por el tiempo. De esa manera lo podemos calcular, ¿ya? Y podemos entonces preguntarnos cuál es el desplazamiento promedio de un ion potasio en un segundo, ¿ya? ¿Por qué hablamos de desplazamiento promedio, ¿ya? Y no de distancia recorrida, por ejemplo. Esa no es difícil. ¿Por qué hablamos de desplazamiento promedio? Miren el dibujo. El potasio se va a mover así, ¿ya? ¿Por qué a mí no? no me importa realmente todos estos pasitos que va moviéndose de un lado a otro, lo que me importa es que si yo lo vi aquí, quiero saber en cuánto tiempo lo voy a ver acá, al otro lado de la membrana. ¿Ya? Entonces, por eso usamos el concepto de desplazamiento promedio del tiempo, ¿sí? Y en un segundo. Entonces, simplemente reemplazamos. Y decimos 2 por el coeficiente de difusión, que es 20, ¿ya? Ojo que aquí es 20 por 10 a la menos 6, ¿ya? Por lo tanto es 20 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados partido por segundo por un segundo. Y eso me da esa distancia. Ahora, para entenderla mejor, porque son distancias chiquititas, 6,3 por 10 a la menos 3 centímetros corresponde a 63 micrómetros, ¿ya? Distancias muy pequeñas, ¿sí? Pero son muy pequeñas, y cuando uno dice pequeñas, tiene que decir pequeñas o grandes con respecto a qué. Es importante que, claro, nosotros medimos todos más de 1 metro, 1 micrómetro para nosotros puede ser chiquitito, sí, muy chiquitito. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de una célula, ¿ya? ¿De qué tamaño es más o menos una célula? ¿De radio, por ejemplo? ¿O de diámetro? ¿De qué orden de magnitud? Tiene que ser por lo menos elevado a 100, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando de micrómetros, ¿no? Una célula es del orden de micrómetro. Sí, ¿Eso me está diciendo? más o menos.
efectivamente, ¿ya? Entonces, 63 micrómetros es una distancia que es suficientemente grande cuando lo pienso en una célula. O sea, en un segundo un ion potasio podría atravesar una célula. ¿Sí? Eso es más o menos lo que quiero que se den cuenta. ¿Cuánto demora el ion potasio en recorrer 1 centímetro? Ya, una cantidad ya más respetable, por lo menos mucho mayor que 63 micrómetros. Y si ustedes se fijan y hacemos el cálculo, esto me da 25.000 segundos. Y 25.000 segundos son nada más ni nada menos que 7 horas. En un segundo, o sea, perdón, para un centímetro. Entonces, en recorrer 1 centímetro por difusión, un ion potasio se demora 7 horas. ¿Ya? Y esto es relevante de ver porque 7 horas en procesos biológicos es demasiado. ¿Sí? Y entonces esto nos indica que el transporte de difusión, tal como lo hemos descrito hasta ahora, es un fenómeno que nos importa y que es muy relevante a la escala celular o a esta escala de estas distancias cortas. ¿Sí? Pero que cuando los solutos, o los iones en particular, pero los solutos en general, se mueven a distancias más largas, la difusión ya no da cuenta bien de ese fenómeno. ¿Ya? Entonces vamos a poder describir bien pequeños desplazamientos que ocurren en periodos cortos de tiempo, pero para longitudes mayores se nos cae la difusión. Ya no nos sirve, no es suficiente para describir ese movimiento a distancias más largas. Entonces la difusión es buena, buenísima, cuando yo estoy hablando de cortas distancias recorridas, del orden de los micrómetros, pero es mala para distancias más largas. ¿De acuerdo? Entonces, no entendí por la fórmula. Claro, o sea, tiene simplemente que ver con que, vamos de vuelta, tiene que ver con esto, tiene que ver que así como se definió la difusión, teóricamente, yo puedo medir esto, ya estas cosas corresponden a esta fórmula, pero también son medibles experimentalmente. De cualquiera de las dos formas, usted tiene que son estos valores que están aquí. Entonces, para calcular la difusión de cualquiera de esos solutos, usted tiene que usar esos coeficientes de difusión. Y al usarlo, nos pasa lo que nos pasó. Lo tenemos que meter ahí y nos quedan entonces distancias cortitas en un segundo, pero para recorrer 1 centímetro la despejamos desde esta misma ecuación y nos da ese valor tan grande. Entonces, es por cuánto vale el D. El D está elevado a la menos 6, 10 a la menos 6, por lo tanto es un valor muy chiquitito. ¿Ya? Entonces, para resumir esta parte, podemos decir que la difusión es un movimiento pasivo y espontáneo, ¿ya? Ocurre simplemente porque hay una diferencia de concentración, y entonces eso ocurre de manera espontánea, y está impulsado por el movimiento browniano a los solutos, por este movimiento aleatorio que estábamos viendo. Las moléculas migran de forma neta desde zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, ¿ya? Hasta alcanzar un equilibrio. Y no se olviden de esta palabra, neta, ¿ya? Hay un flujo neto. Y voy a insistir en esta palabra de usar el flujo neto, porque cuando esté en equilibrio no significa que no va a haber flujo. Va a seguir habiendo un traspaso de un lado, de este para acá y de este para acá. Solo que van a ser iguales y por lo tanto el flujo neto va a ser cero. Y esto se los digo hoy para que cuando vean potencial de membrana, para que cuando vean excitabilidad y vean que estoy en potencial de reposo, no digan, las corrientes son cero. No, no. Las corrientes netas son cero. La misma idea, ¿ya? No es que se deje de mover esto, sino que se equipara. ¿Ya? Diga. ¿Eso significa que estamos en un estado estacionario? Sí, significa exactamente eso. Entonces, habíamos definido la velocidad de difusión como el delta n de moles partido por un delta t, que son los moles que atraviesan por unidad de tiempo o un cierto espacio, pero de manera más importante definimos el flujo, que es la velocidad por unidad de área, ¿ya? Y que es lo que definimos con la ley de Fick. La distancia media recorrida es proporcional al tiempo, ¿cierto? Y habíamos dicho que era de esta manera, y que entonces nosotros podemos describirla bien para distancias cortas, pero no así para distancias largas. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre este resumen de la primera parte?
Acordamos, ¿cierto? Vimos que cuando estoy en una zona de mayor concentración y al otro lado de mi membrana tengo una zona de menor concentración, va a haber más flujo desde el lado de mayor concentración al de menor que el de menor hacia mayor. No significa que no pasen moléculas desde la zona de menor concentración hacia la de mayor, solo que pasan menos. Porque como el movimiento es aleatorio, es una cosa de probabilidades. Es más probable que más moléculas del lado que está, de donde hay más, pasen al otro lado, que del lado que donde hay menos, pasen al donde hay más. Por probabilidad. Se mueven aleatoriamente, entonces, si aquí hay más chances de que pasen al otro lado. Acá hay menos, entonces van a pasar menos. ¿Eso lo entiendes? Pero hay flujo hacia los dos lados. Y yo calculo el flujo neto como la resta de ambos. ¿Sí? Y esa resta, si esa resta me da un flujo neto hacia allá, significa que las moléculas se están moviendo hacia allá. Si me da hacia acá, significa que se están moviendo hacia acá. Pero en algún momento esto va a alcanzar el equilibrio. Y el equilibrio no se alcanza cuando las moléculas dejan de atravesar. Eso es lo que quiero decir. No ocurre cuando se detiene el flujo. Nadie más pasa para allá y nadie más pasa para acá como si la membrana se volviera impermeable. No, no es eso. Siguen pasando aleatoriamente moléculas hacia un lado y aleatoriamente moléculas hacia el otro. Solo que el flujo de acá para allá y de allá para acá es igual. Entonces el flujo neto es cero. La suma de ambos es cero. Se cancela. ¿Ya? Y a eso me refiero con neto. Porque recuerden que el neto era la suma de ambos flujos. O la resta. ¿Ya? Y se lo repetía porque van a volver a verlo cuando vean las corrientes netas cuando estén en potencial de membrana. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces ahora pasemos a definir el concepto de osmosis. ¿Ya? Veamos en este diagrama que podemos tener originalmente estos tubos en U, están usados en hidrostática, donde yo voy a llenar un lado de la columna izquierda con agua pura. Voy a poner una membrana semipermeable, y es semipermeable porque permite el paso de agua, pero no del soluto, ¿ya? Y en el brazo derecho voy a poner agüita también, pero con las sustancias que no pueden atravesar la membrana, ¿ya? O sea, de un lado tengo agua con partículas y del otro lado tengo solo agua. Si yo espero un rato, hasta que esto llegue al equilibrio, voy a ver que va a haber pasado agua de acá hacia acá, de tal manera que si ustedes se fijan en esta figura de acá, yo tengo una altura de la columna de fluido que es mayor acá que acá. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué les dice eso solito eso? Que el agua tiende a ir hacia donde hay más moléculas de soluto. Claro, esta agua de aquí salió de algún lado. Si acá bajó, lo más probable es que sea el agua que haya pasado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Se pasa de una zona de menor concentración de molécula a una con mayor concentración. El agua. ¿Ya? ¿Cuál es la presión en estas zonas del tubo? Del lado de acá y del lado de allá. Acuérdense que esto ya está en equilibrio. Entonces, el lado acá y el lado acá. ¿Cómo son las presiones? Iguales, ¿cierto? Porque está en equilibrio. Entonces, ustedes saben que aquí toda la presión que ejerza esa columna tiene que ser igual a la presión que ejerza esta otra. Cuando estoy a la misma altura, en este caso al fondo del tubo. ¿Sí? Entonces, esto es algo que es observable. Entonces, en el equilibrio, ese equilibrio que está acá, nosotros lo podemos explicar de dos maneras diferentes. Una de ellas es en términos de fuerza, que es lo que acabamos de decir. La presión de cada columna es de igual magnitud. O sea, acá abajo la presión que viene de acá y de acá es la misma. ¿Sí? Esa es una forma de definir cómo llegamos a este equilibrio. Y la otra es en términos energéticos, ¿ya? Indicando que
en este momento del equilibrio, la diferencia de potenciales químicos es cero, ¿ya? Y vamos a ver las ambas, ¿ya? Para que les quede claro. Entonces vamos a partir por la explicación en términos de fuerza. Entonces, como decían ustedes mismos, aquí la presión tiene que ser igual, ¿sí? Sin embargo, por hidrostática, ustedes saben que esta presión que se ejerce acá será esa altura por el ρ, por G, ¿cierto? Sí, Pero por acá tengo un delta de altura que acá no tengo. Por lo tanto, la diferencia de presión manométrica corresponde a ρGH. ¿Sí? Presión manométrica simple y ya. Y ahí están en equilibrio. Entonces significa que de este lado yo voy a tener ρGH más toda esta columna, ¿cierto? Y de este lado voy a tener, no ese ρGH porque acá estoy más abajo, pero alguna otra presión que me iguale todo esto. ¿Sí? Esa presión vamos a definirla como presión osmótica. Y va a ser igual al delta P entre los dos brazos, por lo tanto igual a ρGH. Igual que hacíamos en hidrostática. ¿Sí? Ahora bien, esta presión de ρGH, ¿sí? Que es la cantidad de agua que subió y que por lo tanto es la diferencia de presión hidrostática, la podemos definir como presión osmótica, ¿ya? Y esta expresión es una ecuación de Van Hoff y nos dice que pi, que en este caso se define la presión osmótica con el nombre de pi, como el mismo número, va a ser igual a RT por C, ¿ya? R, la constante de los gases, la temperatura, y C. Y esa es la ecuación de Van Hoff, y C, ojo aquí, se refiere a la concentración de partículas, ¿ya? Ya no son moles de una sustancia, sino que son partículas, ¿ya? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un mol de NaCl en solución, ¿cierto? Si yo pongo un mol de NaCl en solución, se va a disociar el NaCl. que tendríamos Por el lo doble. tanto, voy a tener un mol de iones sodio y un mol de iones cloruro en solución. Y si yo lo miro desde el punto de este C, lo que significa es que un mol de NaCl, cuando esté disuelto, va a aportar 2 moléculas por cada molécula, por lo tanto, un mol van a terminar siendo 2 moles de partículas, ¿cierto? Un mol de sodio, un mol de cloruro, en total 2 moles de partículas, ¿ya? Pero a eso lo llamamos osmoles, para diferenciar. ¿Sí? Cuando yo disuelvo sal, si disuelvo un mol, voy a tener al final en solución 2 osmoles, porque se disocia. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo pongo un mol de glucosa, ¿sí? Que la glucosa no se disocia, eso va a ser equivalente a un osmol, porque la glucosa queda tal cual, ¿sí? Y un mol de cloruro de calcio, que tiene 3 átomos de cloruro de calcio, al disolverse, ¿cierto? Va a dar como resultado 3 osmoles en solución. Porque cada mol de cloruro de calcio son 2 calcios y un cloruro, y entonces me forman 3 osmoles. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Entonces, cuando nosotros trabajemos con esta expresión, aquí lo que nos va a importar es el número de osmoles. ¿Ya? No el número de moles. Este es un ejemplo. Entonces, aquí tenemos 3 imágenes de glóbulos rojos que están en una solución hipertónica, isotónica e hipotónica. ¿Ya? Y nos preguntan en qué dirección ocurre el flujo neto de agua a través de la membrana del glóbulo rojo cuando es colocado en una solución glucosada, que es 0,3 molar de glucosa, si la osmolaridad interna del glóbulo rojo es aproximadamente 300 miliosmoles. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Si yo pongo glóbulos rojos cuyo interior está a 300 miliosmoles, en una solución que tiene 0,3 molar de glucosa. Hipertónica sería, ¿no? No sé por qué ¿Es hipertónica? es que no se me saldría el agua para donde hay más glucosa, ¿no? ¿Cuántos son 0,3 molares de glucosa? Si lo quiero pensar en miliosmoles. Sí, de veras. Tengo que dividirlo por
multiplicarlo por Recuerden que la 100. glucosa era 1 a 1, ¿ya? No se separa en distintas cosas. Un mol de glucosa era equivalente a 1 mol. Por lo tanto, 0,3 moles de glucosa corresponden a ¿cuánto? A 0,3 osmoles. Y 0,3 osmoles es lo mismo que 300 miliosmoles. ¿Sí? ¿Sí o no? Ujú. Por lo tanto, esos 0,3 molar de glucosa son Isotónico. 300 miliosmoles y me dicen que el glóbulo rojo al interior también está a esa concentración, a 300 miliosmoles. Entonces no cambia. Entonces, ¿qué tipo de solución para ese glóbulo rojo es 0,3 molar de glucosa? Isotónica. Isotónica. Entonces estamos en esta situación, ¿sí? Mm. Y vamos a tener, de nuevo, flujo de agua hacia el interior, flujo de agua hacia el exterior, pero que son iguales. Por lo tanto, no voy a tener un cambio, ¿ya? No voy a tener un flujo neto, porque estoy en una solución isotónica. Y eso es lo que importa, la diferencia entre el interior de la célula y el exterior de la célula, ¿ya? Por ejemplo, ahí está la alternativa. Entonces tenemos, no hay flujo en ninguna dirección preferencial, ¿ya? Tenemos un flujo neto cero. Nos podemos preguntar entonces, ¿qué concentración de NaCl habría que usar para que la solución siga siendo isotónica? Si ahora yo quiero ponerlos en una solución de cloruro de sodio, ya no más de glucosa, para que siga siendo isotónica, ¿qué concentración de NaCl tendría que usar? ¿Cuánto? 0,15, ¿cierto? O 150 milimolar, para que cuando se disuelva, ¿cierto? Para que cuando se disuelva yo tenga 0,15, pero eso va a dar 0,3 osmoles, ¿ya? Y ahí va a estar de manera isotónica con el glóbulo. Y así ustedes pueden hacer cálculos para soluciones más complejas. En los sueros que a uno le inyectan, vienen más que NaCl, bueno, en algunos solo, pero en general vienen más cosas. Entonces, cuando se calculan las concentraciones, algo vital que hay que hacer es pensar que tenga la misma molaridad que la célula que yo estoy tratando, porque si no, le puede pasar que si es hipertónica, o sea que si tiene más miliosmoles la solución, va a salir agua desde la célula y su célula se va a morir. O puede ser hipotónica, en cuyo caso se va a hinchar la célula y se va a terminar con. ¿Ya? Entonces, habíamos visto la parte de fuerzas, como de equilibrio de fuerzas para entender la presión osmótica. Veámoslo ahora en términos energéticos, ¿ya? Como la diferencia de potenciales químicos. Cuando estoy en equilibrio, la diferencia de potenciales entre un lado y el otro tiene que ser cero, porque estoy en equilibrio, ¿ya? Entonces, recordemos cómo se define el potencial químico. El potencial químico se define como U sub I por inicial, ¿sí? El subíndice de lo que yo quiera marcar. Y eso es el potencial químico estándar, ¿sí? Que simplemente es cuando la sustancia está pura a una presión y temperatura determinada, más RT, logaritmo natural de la fracción molar de lo que yo estoy calculando el potencial químico, más un volumen molar por la presión de la que estoy trabajando. Esa es la definición de potencial químico. Ahí está la definición de cada variable y vamos a detenernos en esto, en la fracción molar, que significa qué tan concentrado está ese componente. Entonces, como estamos mirando el agua, en este momento nosotros, cuando el agua está pura, ¿sí? Y no tiene solutos, ¿el X cuánto vale? ¿Vale 0? ¿Vale 1? Porque está pura, entonces entre medio no nos vamos a meter. La fracción molar es cuánto de lo que yo estoy mirando hay con respecto a todo lo que hay. ¿Sí? Por eso una fracción. Cuando yo tengo el agua pura y no tengo nada más, es todo agua. Por lo tanto, su fracción molar es 1 sobre 1, es 1. ¿Sí? Cuando yo tengo solutos en el agua, ¿sí?
la fracción molar de agua es menor, porque ahora tengo moléculas de agua más moléculas de solutos. Por lo tanto, la cantidad de moléculas totales son las de agua más las de solutos, y las de agua entonces son una fracción de eso. Por lo tanto, el XI es menor a 1, mayor que 0, menor que 1. ¿Sí? Y cuando no tengo nada de agua y tengo soluto puro, como estoy mirando desde el punto de vista de agua, la fracción molar de agua cuando hay soluto puro es 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que significa el XI. Entonces fijémonos también que en los logaritmos, si yo tengo agua pura, aquí voy a tener logaritmo natural de 1. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de 1? Ya, esta es la hora en que nosotros desempolvamos los logaritmos. Lo calculamos rápidamente con la calculadora. Yo tengo que saber las cosas de... Hay cosas que tengo que saber, ya, más o menos. Los logaritmos tengo que tener una idea, ¿ya? Cero. Tengo que tener una idea de que, por lo menos, el logaritmo de 1 tengo que saber que es 0. ¿Saben? ¿Sí? Y ahí ponemos su calculador y se hace una tablita porque no puede ir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hay un poco de soluto? Yo les dije que la fracción molar va a ser un valor menor que 1. Y ahí el logaritmo, ¿cuánto va a valer? Si es menor que 1 y mayor que 0, es el logaritmo de un número menor que 1, o sea, de una fracción. De un No quiero el tercio. valor, quiero saber es positivo o es negativo. Es negativo, Negativo. ¿cierto? Entonces, cuando yo tenga aquí en esto una agua con cosas, este logaritmo va a ser negativo. ¿Sí? Eso es lo único que me dice. Si es mayor que 1, bueno, el logaritmo va a ser positivo, ¿ya? Entonces necesito que se ubiquen como en la regla del logaritmo, para que uno sepa interpretar este valor de acá. Entonces, por supuesto, en estos procesos se cumple la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? La segunda ley de la termodinámica la podemos definir en este momento como que los procesos van a ser espontáneos cuando van desde una zona de mayor potencial químico a uno de menor, de mayor energía a uno de menor, ¿ya? Siempre voy a ir de un estado donde tengo mayor energía hacia uno donde tenga menor. Y eso es gracias a la segunda ley de la termodinámica. Y entonces, si lo vemos acá con esta columna, con este ejemplo, aquí al inicio, donde estaban las dos alturas iguales, no había empezado todavía el movimiento, tenemos que a la columna izquierda nos corresponde un uso 1, que va a ser potencial químico estándar, más RT por el logaritmo natural de X del agua, en el lado 1. En el segundo, lo mismo, pero con la fracción molar del agua en el tubo 2, ¿ya? Aquí al tiro yo me doy cuenta porque estas dos cosas son iguales, ¿sí? Estos dos se van a ir. Pero el logaritmo de agua acá, ¿sí? Va a ser menor que el logaritmo de agua acá. Porque esto va a ser negativo y esto vale 0. Por lo que conversamos recién, ¿sí? Entonces, el mu2 va a ser menor que el mu1. El mu de acá va a ser menor que el de arriba. Por lo tanto, el agua, para cumplir con la segunda ley de la termodinámica, tiene que fluir desde el lado 1 al lado 2 de manera espontánea. ¿Ya? Se va a producir energéticamente un paso hacia el otro lado, porque acá hay un potencial químico menor. Y según la segunda ley de la termodinámica, ese es el movimiento espontáneo de las cosas. ¿Ya? Entonces, energéticamente, quizá es más simple verlo, que con balance de fuerza, no sé, ahí ustedes eligen. Pero vamos a seguir con esto en lo que siga del curso, entonces mejor lo vemos aquí. ¿Qué pasa en el equilibrio? En el equilibrio ocurre que ya no hay movimiento neto porque el potencial químico en ambos lados es igual, ¿ya? Entonces, en el equilibrio mu sub 2 es igual a mu sub 1. Y en este caso, para nosotros significa lo mismo que antes, ¿cierto? Pero con una diferencia, porque como ahora esta columna es de una altura mayor, yo voy a tener mis mismos términos de arriba, pero además
voy a tener el volumen moral por la presión, ¿se acuerdan que era? Y en este caso esa presión es la presión osmótica. Por lo tanto, en el potencial químico del lado 2 aparece este término, que en el otro lado no está. ¿Sí? Por lo tanto, cuando, si ustedes se fijan, ahora antes no eran iguales, ¿cierto? Porque acá había agua pura y aquí había agua con cosas, pero esto va a estar compensado por esta presión osmótica. También lo pueden ver así. ¿Ya? Entonces, podemos calcular para saber un poco de qué rango estamos hablando cuando hablamos de presión osmótica. De cuántos pascales, cuántas atmósferas, cuánto será esto. ¿Sí? Entonces, calculemos. ¿Cuál es la presión osmótica que produce una solución de 0,1 molar de NaCl, o sea, 0,2 moles, ¿cierto? A 25 grados en una membrana impermeable a ambos iones, impermeable a ambos iones, pero permeable al agua, ¿ya? Más o menos el mismo ejemplo acá, pero con una solución de NaCl. Entonces, un 0,1 molar de NaCl equivale a 0,2 moles, como habíamos dicho, y tengo que entonces calcular cuál va a ser la presión osmótica correspondiente. Y calculo solamente. Entonces, R, ya, esta es la constante de los gases en litros atmósfera, por eso esto está en atmósfera, por la temperatura 298 en Kelvin, que corresponde a 25 grados, y por 0,2, que es la cantidad de osmoles, ¿ya? Y fíjense que esto me da una cantidad de 4,9 atmósferas, casi 5 atmósferas. Es enorme, ¿ya? Les va a decir menos este valor, pero recuerden que la presión atmosférica son como 10 a las 5 pascales, y esto es 4,9 por 10 a las 5 pascales. Entonces es enorme porque resulta que 0,2 moles no era tanto. ¿Sí? Pero la presión osmótica asociada es de ese orden. ¿Sí? Es muy, muy grande. Entonces, como para que se hagan una idea de los valores de los que estamos hablando. Entonces, lo hemos visto desde el punto de vista del agua, ¿cierto? Hasta ahora porque hemos hablado de osmosis. ¿Qué pasa desde el punto de vista del soluto? Entonces veamos que tenemos una condición inicial donde tengo más soluto a este lado que a este lado. Voy a tener flujo hacia los dos lados, pero un flujo neto hacia acá porque acá está más concentrado. Y finalmente, cuando alcance el equilibrio voy a seguir teniendo flujo, pero son iguales y por lo tanto el flujo neto es cero. Desde el punto de vista energético, vamos a tener lo mismo que teníamos para el agua, solo que acá voy a tener la concentración del soluto. Entonces, cuando vea el delta mu, va a ser el mu2 menos el mu1, ¿sí? Que lo pongo aquí. Los mu estándar se me van, porque son iguales. Y finalmente, si yo hago la resta, recuerden que la resta de los logaritmos termina siendo el logaritmo de la división. Ya son una propiedad de los logaritmos. Por lo tanto, el delta mu me queda de esta manera, mucho más simplificada que antes. ¿Ya? Y entonces, veamos los casos particulares. ¿Qué pasa si C1 es mayor que C2? O sea, si C1, que es el denominador, es mayor que C2. Esto es una fracción menor que 1. ¿Cierto? Por lo tanto, este valor es negativo. Entonces yo puedo saber que el desplazamiento va a ocurrir desde C1 a C2. ¿Sí? Porque el delta mu es negativo. Si al revés, C2 es mayor que C1, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el logaritmo me va a quedar mayor que 1, por lo tanto el delta mu va a quedar positivo. Y eso no es espontáneo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿ya? Bueno, si son iguales, el delta mu va a dar igual a 0 porque esto va a quedar 1, ¿cierto? Y el logaritmo de 1 ya dijimos que era 0. Y si es al revés, la transferencia no es espontánea. No va a pasar espontáneamente del lado menos concentrado al más concentrado. Pero significa que no va a haber flujo. No, si hay flujo. Sí Siempre hay flujo. ¿Pero de qué manera? Más corta, como decirlo, menos rápida. Si a mí me plantean una situación, porque puede que yo al principio no sepa, ¿ya? No sepa qué es lo que va a pasar, pero sí sé que el delta mu asociado es positivo, ¿ya? Yo digo, ups,
Esto no es espontáneo. ¿Sí? No en este caso, porque aquí hay una membrana que es semipermeable, ¿no? No hemos llegado a esa parte. ¿Qué puedo decir? No es espontánea. ¿Significa que entonces no hay flujo? No, sí. Hay. Ya, pero ¿qué está utilizando energía? Todo esto es energético. La energía que usan es la diferencia de energía química. No es que no haya energía. No se confundan con que si no hay ATP no hay energía. No, hay energía. Energía química, ¿sí? Que es propia de cada compartimiento. Pero ¿qué pasa si yo les digo esto ocurre y el delta mu me da mayor que 0? Alguien me puede decir, ese movimiento no es espontáneo. Yo decir, efectivamente, no, ese movimiento de aquí para acá no es espontáneo. Entonces tendríamos que tener una bomba. Necesariamente. O un canal. Algo. Eso es lo que diría, que ese proceso de menor a mayor no es espontáneo, porque tengo un delta mu que es positivo. No es espontáneo, eso está claro. Lo que yo les pregunto es, ¿qué sucede? ¿Qué sí sucede? Porque ese no sucede. El con delta mu positivo no ocurre. ¿Hay algo que sí ocurre? O frente a esa situación me quedo un 2 3 Es una alternativa. Pocas partículas podrían pasar para allá, pero la mayor El concentración movimiento para acá. browniano sigue existiendo, ¿ya? Sí. Vamos a dar pista. El movimiento browniano sigue existiendo, por lo tanto siguen moviéndose aleatoriamente moléculas de un lado para otro y del otro para el otro. ¿Sí? Eso sigue ocurriendo. Pero mi propuesta de que se mueven desde C1 a C2 no es espontáneo. Eso es lo que me está diciendo la energía. Yo que voy a discutir si me lo está diciendo la energía. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? Que hay más agua de un lado. Ese proceso no va a ocurrir. Bueno. ¿Habrá algún otro proceso que sí tenga posibilidad de ocurrir? Ojo que tienen solo 2 compartimientos separados por una membrana. No es nada más que eso. Magia pagana. Yo lo que le estoy diciendo es que el flujo para acá no es el flujo neto, ¿no? Porque la energía me dice que no. Entonces, cuando sí era espontáneo, era cuando íbamos hacia la zona menos concentrada, ¿cierto? Y nadie se hizo un problema. Pero yo les digo, cuando vamos hacia la zona menos concentrada, no, la energía me dice que no, que eso no es espontáneo. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo necesito, todavía no necesito los contadores porque la membrana es semipermeable, permea la boca. ¿Se forma una presión? ¿O no? Al principio sí, pero después en el equilibrio no. Sí. Pero es que no puede alcanzar el equilibrio porque es positivo. ¿Qué tal si yo les digo que en esas condiciones que yo me las impuse? ¿Sí? Observo y lo que veo es que efectivamente no va de mayor concentración a menor, sino que va al revés. A temperatura. ¿Sí? Es muy loco pensar que dado que el delta mu me dio positivo, ¿eso significa que el transporte está ocurriendo para el otro lado? ¿Es loco pensar eso? ¿No es cierto? Entonces, esa transferencia no es espontánea, sí pasa eso. Pero va a haber algo que sí es espontáneo, que es que vaya para el otro lado. Sí. Doy vuelta a esto nomás. Y chazán. Entonces, ojo con eso, porque se explica que se complican y se buscan transportadores, bombas. Si es una membrana nomás. Y si yo me fijé en un transporte para un lado y me dice, este tiene un delta mu positivo, yo digo, tampoco, para el otro lado. Entonces, nadie explica la negativa, es una magia. Porque solo invertí quién va primero y quién va después. No se olviden que esto es un delta mu, entonces yo digo final menos inicial.
¿sí? Y al escribir final menos inicial, yo estoy dándole el sentido a la difusión. No se lo estoy imponiendo. Yo fui el ¿Ya? que le puso Benoni. Pero si la energía aquí me dice, ojo, que esto no es espontáneo, yo lo único que tengo que pensar es, ¿será que aquí me equivoqué? Y no es este el final y el inicial, sino que es al revés. Y si yo pienso en eso y vuelvo a calcular, me va a decir, ah, sí, esto sí es espontáneo. ¿Se fijan? Como para que tengan, diga. Pero ¿cuál es el sentido físico en ese cambio de variable? ¿Cuál es el sentido de este cambio de variable? Claro, porque en la ecuación se me daría vuelta. ¿Eso qué significa? Significa, tomémoslo desde acá arriba. Cuando aquí dice el delta mu, los deltas siempre son la situación final menos la inicial. Eso por definición de los deltas. ¿Ya? Y yo aquí dije final menos inicial, 2 menos 1. Por lo tanto, puse el potencial químico del 2 menos el del 1. Y me queda esta expresión de acá. Y yo reemplazo y me da razón. Si yo no supiera las concentraciones, sino que me dieran los delta mu nomás, si me dicen, mire, tengo un al lado de la membrana con una concentración que desconocía y el otro con una concentración desconocida, pero resulta que si yo miro la diferencia, el delta mu como mu2 menos mu1 y eso me da un número positivo, usted decir, no, eso no es espontáneo, ¿cierto? Pero lo que también puede decir es, lo que sí va a ser espontáneo es que en vez de ir de 1 a 2, vaya de 2 a 1. Y ahí voy a tener mu1 menos mu2 y se me invierte simplemente. Porque estoy cambiando el sentido del flujo. Estoy mirando el flujo que sí va a ocurrir porque sí va a dar espontáneo. ¿Ya? Entonces, retomando esta parte. La osmosis es el flujo neto a través de una membrana semipermeable desde una zona de menor concentración de soluto a una de mayor concentración de soluto. El mecanismo termodinámico es que el agua se mueve a favor de su gradiente potencial químico, que era el mu del agua que calculamos. Es decir, va de zonas de mayor potencial químico a zonas de menor. ¿Ya? Y eso entonces conlleva el movimiento del agua. La presión osmótica se define como RT por C, siendo C el número de partículas, ¿ya? Y ahí tengo que fijarme si mi soluto se disocia o no para saber si se mantiene la molaridad o tengo que pensar más bien en la osmolaridad. Y aquí la osmolaridad entonces se refiere a la cantidad total de solutos. Un mol de NaCl son 2 osmoles, un mol de glucosa es 1, un mol de cloruro de calcio es 3. ¿Ya? Y eso no lo puedo olvidar tampoco. ¿Ya? Ya, la última parte de esta clase. Veamos entonces el caso de la membrana. Ya habíamos visto la ley de Fick en membranas semipermeables normales. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una membrana plasmática que no olvidemos es una membrana que es hidrofóbica? ¿Ya? Aquí adentro está lleno de lípidos y afuera, a cada lado de la célula, hay soluciones que son hidrofílicas. Entonces yo puedo conocer la concentración en el exterior y la concentración en el interior de un cierto soluto, ¿sí? Pero la difusión no ocurre ni aquí ni acá, ¿sí? Para entrar o salir de la célula. La difusión ocurre en la membrana, si yo estoy pensando en salir o entrar. Y resulta que yo desconozco la concentración de C1 dentro de la membrana. Entonces por eso aquí hay una barrita y hay una concentración de C1 que está justo al interior de la membrana y una concentración C2 que está justo antes de salir de la membrana y después C2 que es la solución del lado que está al interno, en este caso. ¿Ya? Entonces yo conozco esto y eso va a ser un delta C que podemos medir, pero la difusión como ocurre acá adentro, yo necesitaría conocer la concentración de 1 en la membrana y de 2 en la membrana para poder usar la ley de Fick. ¿Sí? Entonces, esas dos concentraciones son las que yo no conozco. Entonces, recordemos que para que se difunda un soluto a través de una bicapa tienen que ocurrir 3 cosas. La primera es que el C1 se difunda en el fluido que está fuera de la célula para que logre llegar a la membrana. Eso es como de base.
Lo segundo es que pueda entrar a la bicapa y atravesarla, ¿ya? Y la tercera es que una vez que está al otro lado de la bicapa, pueda difundir de la bicapa hacia adentro, de la célula, o hacia el otro lado. O sea, tres cosas tienen que pasar. Entonces, el proceso de difusión que ocurre dentro de la membrana está también normado por la ley de Fick. Por lo tanto, si recordamos, eso era menos el coeficiente de difusión en la membrana, por eso el M. Y la diferencia de concentraciones, que en este caso es el C2M, porque es el de la membrana, menos C1M, que es la concentración de 1 en la membrana, dividido por el ancho de la membrana plasmática. ¿Ya? DM el coeficiente de difusión de la membrana y delta X el espesor de la membrana. ¿Se entiende eso? Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo calculamos CM? ¿De dónde lo sacamos? Si solo conocemos C1 y C2. No conocemos C1M y C2M. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Entonces, repitamos lo que teníamos ahí y vamos a definir que C1M es beta por C1 y C2M es beta por C2. Ahora, ¿qué es beta? Se preguntarán ustedes. Vamos sacando términos aquí. El beta lo conocemos como el coeficiente de partición, ¿ya? El coeficiente de partición es una medida de cuán soluble es un soluto en un medio hidrofóbico dividido por cuán soluble es en un medio hidrofílico. Experimentalmente, ¿cómo lo hago? Yo tomo una solución que es 50% hidrofóbica, 50% acuosa, por ejemplo, agua y aceite, simplemente, mitad, y les pongo un soluto adentro, una concentración conocida de soluto. Lo mezclo, hago mi cóctel, lo dejo estar ahí, como esas dos fases son invisibles, se van a separar, y después yo cuento, literal, cuento cuánto hay en la parte hidrofóbica y cuánto hay en la parte hidrofílica. Y esa división, ¿sí?, es beta. Entonces, mientras más grande beta, más hidrofóbica es la molécula. Y mientras más pequeño sea, más hidrofílica es la molécula. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros podemos correlacionar la concentración fuera de la célula con la concentración en la membrana, multiplicándola por este coeficiente de partición. ¿Sí? Si el coeficiente de partición, por ejemplo, fuera completamente hidrofóbico, cosa que es imposible porque si no, no estaría en solución acá, pero muy hidrofóbico, estas dos cosas se tendrían a parecer mucho. ¿Sí? La mayor parte de C1 podría disolverse en la membrana. Pero si no, tendríamos una gran diferencia entre C1 de la membrana y el C1 afuera. Porque es más bien hidrofílico, entonces le va a costar meterse en la membrana. Va a ser difícil. Por su coeficiente de partición. Entonces, definiéndolo de esa manera, podemos reordenar y calcular el C2M menos el C1M, asumiendo que voy de aquí para acá, ¿cierto? Y entonces puedo expresar el flujo como menos de M por beta, C2 menos C1 partido por delta. ¿Ya? Y entonces, ahora puedo redefinir el flujo, ¿sí?, considerando este nuevo factor de partición como menos el coeficiente de difusión de la membrana por beta dividido por el espesor de la membrana por la diferencia de concentración. Y esto sigue siendo la ley de Fick, ¿sí?, solo que le introduje el coeficiente de partición. Y a este valor de M por beta dividido por delta X le vamos a llamar coeficiente de permeabilidad. ¿Ya? Entonces ya no vamos a preocuparnos de solo el coeficiente de difusión, sino que nos vamos a preocupar del conjunto de esto al que le vamos a llamar coeficiente de permeabilidad, P. Entonces, como decíamos, para que un soluto pase a través de la membrana, ¿cierto?, primero tiene que entrar y después tiene que salir. Es como una reacción química, va a entrar y salir, de acá, entrar y salir, pero netamente tiene que ir de acá hasta acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas tenemos? El coeficiente de permeabilidad se expresa en centímetros por segundo, ¿ya? Mientras mayor permeable es un soluto, ¿ya?,
en la membrana, mayor es el valor de P. ¿Y P depende de qué? Si miramos la formulita, depende del coeficiente de difusión de la membrana. Ojo, mientras mayor el coeficiente de difusión, mayor va a ser la permeabilidad. Mientras mayor sea beta, significa que mi soluto puede traspasar mejor la membrana, ¿cierto? Por lo tanto, también mayor va a ser la permeabilidad. Y depende inversamente del grosor de la membrana, ¿cierto? Mientras más ancha la membrana, menor va a ser la permeabilidad. Sin embargo, el delta X en las membranas biológicas son un valor medianamente constante, ¿ya? Así es que esto también podríamos considerarlo como un valor fijo para una membrana plasmática y finalmente entonces tenemos esos dos valores. Y así es como nos queda que el flujo ahora ya lo puedo definir como la permeabilidad por la diferencia de concentraciones, simplemente, ya definiendo P de esa manera. Y entonces es mucho más fácil de trabajar. Entonces, la permeabilidad, si uno lo ve desde un punto de vista experimental, uno puede hacer una medición del flujo a través de una membrana plasmática, ¿cierto? Cuántos milimoles por segundo pasan por un área de membrana y versus la concentración exterior, ya, de un soluto. Y si uno va midiendo, va a obtener una línea recta cuya pendiente es la permeabilidad, ¿sí? Porque es una ecuación lineal. J es igual a P delta C, y eso es una recta de pendiente pi. De esa manera, entonces, uno puede determinar experimentalmente la permeabilidad, midiendo los flujos para distintas concentraciones, y la pendiente de esa recta va a corresponder a la permeabilidad. Entonces, teníamos, cuando empezamos a hablar de esto, el concepto de difusión con la ley de Fick normal, la general, la que vale para todo. ¿Ya? Aquí se acuerdan, aquí no hay una membrana, aquí hay simplemente dos compartimientos con distinta concentración y va a fluir, ¿sí? Bajo estos términos. Y cuando yo tengo una membrana, ¿sí? Yo voy a tener una expresión que es más bien de este tipo, donde la permeabilidad va a incluir el coeficiente de difusión de la membrana, ¿sí? Que acuérdense, depende del tamaño del soluto, de la viscosidad del solvente, por el coeficiente de partición beta partido por el grosor de la membrana. Entonces vamos a usar esta terminología. Ahora, de esta manera nosotros vemos que a través de la membrana pasan distintas cosas, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener gases, ¿sí? Que pueden pasar libremente por la membrana, pueden permear por la membrana, y por eso usamos la palabra permear, porque hablamos de permeabilidad. Algunas moléculas que son no cargadas y polares, ¿ya? Que también pueden atravesar el etanol y en menor medida la urea, el agua, también en más o menos medida, pero hay otras, ¿ya? Que son grandes, polares, que no pueden llegar a atravesar. La glucosa, la fructosa no se puede meter como las moléculas que estábamos viendo recién entre medio de la membrana plasmática y pasar para el otro lado. Son muy grandes y son polares. Los iones tampoco. Los iones no hay forma, tienen un beta muy pequeño, por lo tanto, la difusión a través de la membrana simplemente es cero, muy cercana a cero. ¿Ya? Y así también los aminoácidos, el ATP y proteínas, que por su tamaño y sus cargas tienen, ¿sí?, una permeabilidad muy pequeña. Entonces los solutos poco polares, como el oxígeno, el CO2, o pequeños, pueden difundir a través de la membrana, ¿ya? Pero las moléculas polares y los iones no atraviesan, ¿ya?, al interior, porque el interior es hidrofóbico, es apolar. Y las moléculas grandes, por su tamaño, ¿ya?, tampoco pueden atravesar. Entonces, para resumir, el flujo siempre es proporcional a la gradiente de concentración, al delta C partido por el delta X. Esa es su fuerza motriz para que ocurra el flujo. Y multiplicado por el coeficiente de difusión. El signo negativo, recuerden que lo pusimos simplemente para que el flujo positivo quedara cuando voy de mayor a menor concentración, ¿sí? No tiene mayor explicación que eso. El coeficiente de partición beta medía la solubilidad del soluto, o sea, la concentración en la membrana o en una zona hidrofóbica cualquiera, partido por la concentración en el agua. ¿Ya? Cuando yo hago este experimento que les dije de Cheite. A mayor lipofilicidad, beta es mayor,
y mayor entonces va a ser su permeabilidad asociada a su facilidad para pasar por la membrana. Y el coeficiente de permeabilidad que reemplazamos por el d beta partido por delta x, ¿cierto? Agrupa la difusión interna de la membrana, la lipofilicidad de la sustancia que quiere atravesar y el grosor de la membrana. Y por lo tanto queda de esa manera. Y entonces, una vez definido, podemos definir el flujo de membranas biológicas de manera simplificada, simplemente como P por C2 menos C1, ¿ya? Que constituye cuando uno lo mide una línea recta y por lo tanto lo puede uno calcular por regresión lineal y calcular el P, ¿cierto? La pendiente de datos experimentales, y es no saturable para la difusión simple. O sea, esto va a pasar mientras haya delta C. ¿Sí? Mientras haya una diferencia de concentración, esto va a ocurrir de manera lineal. Eso es importante también para lo que viene. ¿Esto? Sí, claro, para el transporte. Porque está pensado en atravesar una membrana lipídica. Claro, por eso lo vamos a armar. Claro, les digo la explicación de por qué queda así y qué es. Sí. Pero porque no es más útil, claro, para calcular transporte a través de membrana, que es lo que nos importa. Uno tiene que saber de dónde viene, qué importa, de qué depende. Terminamos con esta clase, pero queda otra, así que tomemos 15 minutos de descanso para que se